El tema de hoy es un tema un poco largo, ¿verdad? Y es bastante importante. No creo que desarrollemos todo, pero aunque sea hasta la parte de adjetivos, vamos a tratar de desarrollar, ¿sí? Como les dije, este es un tema bastante importante y que trata acerca de las categorías gramaticales. ¿Ustedes ya escucharon hablar alguna vez acerca de las categorías gramaticales? Estoy seguro que sí, ¿verdad? Pero así con este nombre capaz no conocían. ¿Y cuáles son estas categorías gramaticales? Las categorías gramaticales están compuestas por los sustantivos, los pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones y artículos. ¿Ustedes saben qué son los sustantivos? ¿Alguien me puede decir qué son los sustantivos? Bueno, los sustantivos son todas las palabras que designan a las personas, animales o cosas, ¿verdad? Eso ustedes ya sabían. Entonces vamos a empezar con los sustantivos. ¿Me escuchan todos, verdad? Ok. Bueno, sustantivo, como ya estuve mencionando, es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar a un objeto, sujeto, lugar o concepto. Ejemplo de sustantivo: Juan, auto, casa, Buenos Aires. Entonces, esos son los sustantivos. Ustedes tienen que saber que los sustantivos tienen diversas categorías, se dividen de diversas formas. Pueden ser sustantivos comunes, cuando nombran en forma general elementos de la misma clase. Por ejemplo, casa, gato, profesor. Estos son ejemplos de sustantivos comunes. Por ejemplo, vaca, caballo, árbol, televisión, radio, aire acondicionado. Todos esos son sustantivos comunes. Mientras que están los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran en forma individual algún sujeto u objeto y siempre se deben escribir con mayúscula. ¿Se acuerdan cuando vimos el uso de las mayúsculas? Por ejemplo, Diego es un nombre, es un sustantivo propio. Londres, el nombre de una ciudad, también se tiene que escribir con mayúscula. Luego está Chile, nombre de país, sustantivo propio, también se escribe con mayúscula. Luego están los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos conceptos o ideas o sentimientos que no tienen presencia física. Son aquellos, son aquellas cosas que no se pueden ver, no se pueden tocar. Por ejemplo, amor, miedo, paciencia. Yo no puedo ver el amor, yo no puedo tocar el amor, yo no sé qué forma tiene el amor. El miedo, yo no puedo ver el miedo, no puedo tocar el miedo. Paciencia, fe, esperanza, ilusión, esos son los sustantivos abstractos. Todo aquello que yo no puedo sentir su presencia física, no puedo ver, no puedo tocar. Luego están los sustantivos concretos. Son aquellos que se pueden percibir por medio de los sentidos. Es decir, son lo opuesto a los sustantivos abstractos. Por ejemplo, la carta, pájaro, bicicleta, todo aquello que yo pueda ver y pueda tocar. Luego están los sustantivos individuales. Los sustantivos individuales nombran en forma particular a un solo elemento, ¿verdad? Por ejemplo, oveja, perro, abeja. Y luego están los sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos son aquellos que nombran un grupo del mismo elemento. Por ejemplo, rebaño, jauría, enjambre. Rebaño vendría a ser el colectivo de oveja, ¿verdad? Jauría vendría a ser el colectivo de perro. Enjambre vendría a ser el colectivo de abeja. ¿Alguien sabe cómo es el sustantivo colectivo, por ejemplo, voy a decirle los más comunes y los que yo me acuerdo, de cerdos? ¿Cómo se le denomina al sustantivo colectivo de cerdos? Piara o Tiara, ¿no? ¿Cómo era? Piara, con P. Anoten eso, piara con P. Es el sustantivo colectivo de cerdos. A ver, dígame un poco el sustantivo colectivo de peces. Cardumen. Cardumen, Cardumen, correcto.
Sustantivo colectivo de sacerdotes. Sustantivo colectivo de sacerdotes. ¿Alguien sabe? Bueno, les digo. El sustantivo colectivo de sacerdotes es clero. Le escribo en el chat, ¿ok? Sacerdotes es igual a clero. ¿Escucharon alguna vez? ¿Pueden decirme el sustantivo colectivo de pájaros o aves? Parvada o bandada. Bandada puede ser también. Muy bien. ¿Y alguien sabe el sustantivo colectivo de huesos? Sustantivo colectivo de huesos. El sustantivo colectivo de huesos es osario. Le voy a ir pasando lo que yo recuerdo. A ver, sustantivo colectivo de abejas ya tienen ahí que es enjambre. Sustantivo colectivo de perros es jauría. Oveja es rebaño. Otro, a ver. El sustantivo colectivo de cuadros. ¿Saben ustedes cuál es el sustantivo colectivo de cuadros? ¿Alguien sabe? Pinacoteca, pues el profe. ¿Cómo? Pinacoteca. Pinacoteca dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, ahí mandé en el chat. El sustantivo colectivo de cuadros es pinacoteca. Y ustedes nunca confundan sustantivo colectivo con plural, ¿ok? Si yo digo cuál es el plural de oveja, ¿cuál va a ser? Plural de ovejas. De oveja. ¿Cuál va a ser el plural? Ovejas. Ovejas, con S. Mientras que el colectivo vendría a ser rebaño. El plural de abeja es abejas, mientras que el colectivo vendría a ser enjambre. ¿Quedó claro eso, verdad? Otro ejemplo que me acuerdo, ¿cuál es cuál es el colectivo de discos? Es discoteca. Vayan anotando eso, sí. Sustantivo colectivo de discos, discoteca. Y así. Cuando termine la clase, voy a buscar en internet algunas imágenes en donde está la mayor cantidad de sustantivos colectivos, ¿ok? Pero esa parte creo que entiendenlo, ¿verdad? Los sustantivos colectivos nombran un grupo del mismo elemento. Luego están los sustantivos contables. Otra categoría son los sustantivos contables, que son aquellos objetos o cosas que pueden ser enumerados. Yo puedo decir un libro, dos libros, tres libros, cuchara, yo puedo contar cuántas cucharas hay, también puedo contar los billetes. Luego están los sustantivos incontables. Como dice su nombre, son aquellos que no se pueden contar, pero sí se pueden medir o cuantificar. Yo no puedo contar la nieve, no puedo contar el azúcar, no puedo contar la leche. Entonces, esos son los incontables. Luego están los sustantivos primitivos. Los sustantivos primitivos son aquellos que no derivan de ninguna palabra. Pueden ser pan, rosa, flor, queso. Mientras que están los sustantivos derivados. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado los mecanismos de formación de palabras? Cuando hablamos de mecanismos de formación de palabras, hablamos de la derivación. ¿Y cuando decíamos que era una palabra derivada? ¿Qué se usaba para que se forme una palabra derivada? ¿Alguien me puede decir? Un sufijo. Se usaban los sufijos, se usaban prefijos o infijos. Muy bien. Entonces los derivados son aquellos sustantivos que ya provienen de algún sustantivo primitivo. Por ejemplo, panadero es un sustantivo derivado que proviene de la palabra pan, ¿verdad? Pan vendría a ser mi lexema o raíz, ¿se acuerdan? Entonces, panadero vendría a ser ya, este ero vendría a ser mi sufijo y ad vendría a ser mi infijo. Rosal, en rosal, ¿cuál vendría a ser mi lexema o mi raíz? Rosa, ¿verdad? O ros. Y al,
Al es la parte variable que puede ser el sufijo. Yo puedo decir rosedal también. Flor es mi sustantivo primitivo. Florería ya vendría a ser mi palabra derivada ya. Queso, sustantivo primitivo. Quesillo, mi palabra derivada. Y luego están los sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos son los que están formados por más de una palabra, cosa que ya vimos también. Abre latas, saca puntas, limpia vidrios, corta uñas, lava ropas. Esos son los sustantivos compuestos, los que están formados por más de una palabra. Bueno, entonces esas son las principales categorías en las que se divide el sustantivo. Lo que siempre suele preguntar son cuáles son los sustantivos individuales, los sustantivos colectivos que tienen que conocer bien también, los sustantivos abstractos, que son aquellos que no se pueden ver, no se pueden tocar, y también los compuestos. Ustedes tienen que saber súper bien que el sustantivo puede variar en número y puede variar en género. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando yo digo que el sustantivo puede variar en número? Yo puedo decir oveja, ovejas. Puedo decir en singular y puedo decir en plural. Yo puedo decir árbol, puedo decir árboles, ¿verdad? O también puede variar en género. Yo puedo decir niño, que es en masculino, o puedo decir niña, que es en femenino. Entonces recuérdense siempre bien, el sustantivo puede variar en número, que puede ser singular o puede ser plural, y también puede variar en género, que es masculino o es femenino. ¿Ok? Ahora una parte bastante importante del tema de los sustantivos es el género. Y este sí quiero que atiendan porque es un error que nosotros siempre cometemos y incluso es algo que le va a servir para la vida como se dice normalmente. Porque nosotros, para ser sinceros, como paraguayos hablamos mal. Entonces, quiero que atiendan porque es algo bastante importante y a mí me parece sinceramente muy interesante. ¿Ok? Por regla general, todos sabemos que se puede decir que el morfema O corresponde al género masculino, ¿verdad? Siempre que termina en O decimos que es masculino. Y la A corresponde al femenino. Pero existen numerosas excepciones. Por ejemplo, moto, mano, lívido. ¿Qué género de sustantivos son? ¿Pueden decirme ustedes qué género son los sustantivos moto, mano, lívido? ¿Son masculinos o son femeninos? Femeninos. Femeninos, correcto. Por ejemplo, moto, yo digo la moto, la mano. Entonces son sustantivos femeninos, pero terminan en O. Estas son algunas de las excepciones. Entonces, tienen que tener ustedes bastante claro que no siempre que termine en O va a ser un sustantivo masculino, porque existen siempre algunas excepciones. Otros sustantivos terminan en O, tanto para el masculino como el femenino. Y a estos se los conocen como sustantivos comunes en cuanto al género. Bueno, ejemplos: soldado, modelo, testigo, miembro jurado. Ustedes nunca habrán escuchado la palabra soldada, ¿verdad? Nunca habrán escuchado la palabra modela para referirse a la persona que es modelo, ¿verdad? Testiga, miembra, jurada, nunca habrán escuchado. O si escucharon es incorrecto. ¿Por qué? Porque estas son palabras que se usan de la misma forma tanto para el masculino como para el femenino. El soldado, la soldado, el modelo, la modelo, el testigo, la testigo, el miembro, la miembro, el jurado, la jurado. ¿Entienden? Entonces yo no puedo decir la modela, no puedo decir la soldada. Son palabras que son comunes en cuanto al género, porque se utilizan de la misma forma, tanto para el masculino como para el femenino. ¿Ok? Bueno, la otra regla dice que por regla general se antepone el artículo el o los para el género masculino, ¿verdad? El auto, los autos, ¿verdad? Y las para el género femenino. Siempre que sea, o en la mayoría de los casos, cuando es masculino,
va el artículo el o los por delante. Si es femenino, la, las, ¿verdad? Sin embargo, esta regla no es aplicable a los sustantivos femeninos que empiezan con a o con ha, ¿verdad? Ya que se produciría cacofonía. ¿Qué significa cacofonía? Cuando suena mal, se escucha mal. Lo que se busca siempre en el habla es que, que haya una eufonía. ¿Qué significa eufonía? Que suene bien. Entonces, ejemplo, el agua. ¿El agua es un sustantivo masculino o femenino? Dígame por usted. El agua. ¿Es masculino o femenino? En singular es masculino, pero creo que en plural se utiliza el femenino. A ver, si no quieren hablar, escriban un poco sus opiniones en el chat. Josías puso que es masculino. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O todos dicen que es masculino? El agua. Neutro. Profe, no me queda claro, o sea, ¿cómo sería masculino si es no, una persona? No, yo no estoy diciendo que el agua sea hombre o mujer, ¿verdad? Sino que el sustantivo en sí, la palabra en sí, por más de que no sea algo vivo, ¿verdad? Tiene género, la palabra en sí. Por ejemplo, la televisión. La televisión es un sustantivo femenino, porque digo la televisión, ¿verdad? No significa que sea la tele sea hembra o macho, ¿entendés, verdad? La palabra en sí puede ser Ah, ya, femenino ya. o O sea, masculino, dependiendo del artículo que lleve. o sea, sería No se por puede donde decir empieza, o sea, la la, agua. Y sí, así como dijo Misela, no se puede decir la agua. ¿Por qué? Porque va a haber cacofonía, va a sonar mal. Por eso, siempre que en una palabra empiece con A o con HA y sea femenino, se tiene que cambiar el artículo por él, ¿verdad? Entonces, agua es una palabra o es un sustantivo femenino, sigue siendo femenino, pero ¿por qué no se usa el artículo la? Porque va a sonar mal. Yo no puedo decir la agua, va a sonar mal. Por eso yo le cambio por el artículo el. Pero sin embargo, sigue siendo femenino, un sustantivo femenino. ¿Y para qué sirve esto? Para cuando voy a usar con un adjetivo. El adjetivo, ¿se acuerdan que era la palabra que debe concordar en número y en género con el sustantivo, ¿verdad? Y que le califica al sustantivo? Entonces, ¿cuál es la manera correcta que yo diga el agua está sucio o el agua está sucia? El agua está sucia. El agua está sucia. Es la forma correcta. ¿Cuál es mi adjetivo ahí? Es la palabra sucia, ¿verdad? Y mi agua, la palabra agua, el sustantivo agua es femenino. Entonces mi adjetivo yo tengo que poner también en femenino, sucia. Yo no puedo decir el agua está sucio. ¿Por qué? Porque mi sustantivo es femenino. Solamente yo uso acá el artículo el artículo masculino. ¿Por qué? Para que no suene mal. Pero sin embargo no cambia el género del sustantivo. ¿Entendieron todos o alguien no entendió hasta ahí? Póngame un ok. Entonces, profe, el agua está sucio, estaría mal. El agua está sucio es incorrecto. ¿Por qué? Porque el sustantivo agua es femenino y tiene que ir, entonces tu adjetivo tiene que ir en femenino también, porque tiene que concordar. Yo no puedo decir la perra es gordo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a decir la perra es gorda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gorda es mi adjetivo, ¿verdad? Y perra es mi sustantivo. Y si ¿Y si perra, decís ¿cómo? está sucio el agua? Está sucia el agua, es la opción correcta. Ah, ya, porque siempre hablamos así, por eso te estaba preguntando. Sí, y por eso justamente dije que nosotros generalmente como paraguayos hablamos súper mal y que si atienden en esta clase capaz les sirva incluso para la vida como se dice generalmente. ¿Por qué? Porque hablamos mal y muchas veces ya
ya estamos acostumbrados a hablar mal. Si yo les digo a ustedes, ese es un tema que vamos a ver más adelante, pero es un error muy frecuente que siempre cometemos, es decir, me voy a ir en Asunción. Está bien que yo diga me voy a ir en Asunción o a Asunción. ¿Cuál es la forma correcta de decir? A, a Asunción. A Asunción, sí. Porque si yo digo me voy a ir en Asunción, significa que yo me voy a subir en Asunción y me voy a ir en Asunción, ¿entienden? Yo digo que me voy a ir a tal lugar. Si yo digo me voy a ir en auto, sí está bien. Pero yo no puedo irme en Asunción. Yo no puedo subirme encima de Asunción e irme. La forma correcta es me voy a ir a Asunción. ¿Entendieron? A ver, a ver, a ver. Póngame todo, envíenme todo un ok, ¿sí? Porque yo no quiero pasar sin que ustedes no entiendan. No tengan vergüenza de volver a preguntar, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo de nuevo. Yo voy a decir, el arma fue encontrado en el domicilio del sospechoso. ¿Está bien esa oración? Les vuelvo a repetir, el arma fue encontrado en el domicilio del sospechoso. Encontrada. Encontrada. Sí, muy bien, tiene que ser, el arma fue encontrada en el domicilio del sospechoso. ¿El área fue medido o el área fue medida? Medida. Medida. Again, El, medido. ¿Cómo? El área fue medido. Medida. Medida tiene que ser. ¿Por qué? Porque se usa acá el artículo en masculino, pero área es una palabra en femenino. ¿Por qué yo no uso la? Porque va a sonar mal que diga la área. ¿Entienden? El arpa sonora es lo correcto, no el arpa sonoro. Acá, a ver, el aula estaba vacía o el aula estaba vacío. Vacía. El aula estaba vacía. Entiende, ¿verdad? El acta fue redactada en la reunión. No el acta fue redactado en la reunión. El acta fue redactada en la reunión. Es la forma correcta. ¿Ok? Bueno, y esta parte yo escuché que alguien ya mencionó cuando estaba empezando a explicar, que decía en plural, ¿verdad? Si yo voy a usar plural, se restablece la concordancia normal. Yo si voy a usar aguas en plural, ahí sí ya uso el artículo las. Las aguas estaban sucias. Las armas fueron encontradas. Las aulas estaban vacías. Cuando yo uso en plural, vuelvo a usar el, el artículo las, ¿verdad? Pero si voy a usar en singular las palabras, tengo que usar el masculino el. ¿Entienden? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Ok. Entonces la parte de género. Pero seguimos. Bueno, acá les puse una lista, ¿verdad? De algunos de los sustantivos con sus respectivos masculinos y femeninos. Le voy a decir cuáles son los que más se utilizan normalmente. Agrónomo, todos sabemos que su femenino va a ser agrónoma. Acá dice actor o actora. ¿Cuándo se usa actor o actora? Cuando se refiere a un demandante, a alguien que está haciendo una demanda. Pero si yo me refiero a actor que sale en las películas, actor es el masculino y actriz es el femenino. Para los que salen en las películas, los que vemos en la tele, ¿verdad? ¿Cuál es el femenino de anfitrión? Es anfitriona. Bioquímico, bioquímica. Bailarín, bailarina. Creo que todos saben esto, ¿verdad? Cónsul, consulesa. Yo les voy a ir citando cuáles son los que más suelen salir en el examen y los que son un poquito más raros, ¿verdad? Cacique, cacique ese del indígena, ¿verdad? Cacique, cacica. Cantautor, cantautora, chofer, choferesa, eso femenino, colegial, colegiala, conde, condesa, congregante, congreganta, feligrés, feligresa, discípulo, discípula, alcalde, árbitro, árbitra, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Acompañanta, dice Josías. A ver, ¿dónde está acompañanta? Sí, se puede usar acompañanta. Según el libro, una forma correcta es decir acompañanta.
acompañante o acompañanta. A ver, Profe, otro que... Sí, a algunos les queda bien, pero otros suenan un poco raros. sí. Y eso son ciertas cosas que ustedes van a tener que ir mirando nomás porque estamos acostumbrados o al escuchar nosotros decimos, no, no puede ser así, ¿verdad? Como acompañante va a estar bien, pero sí, las reglas admiten estas palabras, ¿verdad? Lo mismo que, a ver, ¿cuál era otra palabra? Asistenta. Si yo digo asistente, asistenta, se refiere a la criada que antes se tenía así en las casas. Entonces, asistenta se puede usar para referirme a la criada. Sin embargo, si me refiero a asistente de secretaria, ¿verdad? En ese caso yo digo la asistente nomás. Pero si digo asistenta, me estoy refiriendo a la criada. Por eso que dice lo criada, entre paréntesis. ¿Entienden? Acá hay más palabras. Diputado, diputada. Emperador es emperatriz. Gigante, ejemplo, giganta. Huésped, huéspeda. Vieron que suena re mal. Yo diría solamente el huésped o la huésped, ¿verdad? Pero está aceptada el femenino huéspeda. Héroe, heroína. Este sí es un poco más común, ¿verdad? Para nosotros. Líder, lideresa. Notario, notaria. Peatón, peatona. Pretendiente, pretendienta. Príncipe, saben lo que es princesa, ¿verdad? Otro. A ver, vocero, vocera. Viudo, viuda. Torero, torera, duque, duquesa, gobernador, gobernadora, ministro, ministra, ¿verdad? Postulante, se puede decir postulanta también. Profeta es profetisa, banquero, banquera, senador, senadora, veterinario, veterinaria, zar, zarina, monje, monja, rector, rectora, y así, ¿verdad? Yo esta presentación les voy a pasar para que ustedes vayan observando y vayan familiarizándose con estas palabras, ¿ok? Bueno, este sí también es un tema que quiero que presten bastante atención. Les voy a leer. Estas capturas que yo pongo acá son capturas hechas del libro de Macedonia, por si ustedes quieren profundizarse un poco más, porque a mí me parece bastante interesante, ¿verdad? Ese libro que mandaron la vez pasada en el grupo. Les voy a leer lo que dice acá. Sustantivos ambiguos en cuanto al género. Muchos sustantivos que nombran cosas admiten ambos géneros. O sea, yo puedo usar el y la con cada palabra indistintamente, ¿verdad? Se pueden utilizar indistintamente en masculino o en femenino. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos ambiguos en cuanto a género? Son aquellos que se pueden usar tanto en masculino como en femenino y no cambian su significado. A ver, ejemplos. El mar o la mar. El dote, la dote. Yo puedo usar cualquiera de los artículos, el o la, y va a seguir teniendo el mismo significado. El internet, la internet. El ánade, la ánade. El cobaya, la cobaya. Cobaya creo que es tipo un animalito parecido al hámster, ¿verdad? Se puede usar cualquiera de los dos géneros, ¿verdad? Para optar por uno u otro género se debe tener en cuenta la preferencia que se le da en determinada región y época. Nosotros acá en nuestra región, generalmente al hablar usamos más la palabra o en masculino, ¿verdad? El mar. Pero hay en otras regiones, ¿verdad? En donde usan más la mar, ¿verdad? Por ejemplo, el vocablo arte. La palabra arte también es un sustantivo ambiguo. Yo puedo decir el arte o la arte, pero dice que se prefiere en singular, perdón, se prefiere masculino cuando voy a usar en singular. El arte culinario, el arte chino, el arte romántico, el séptimo arte, el arte pictórico. Entonces, yo cuando voy a usar en singular, se prefiere usar como masculino. Sin embargo, si yo voy a usar como, como plural, se prefiere en femenino. Si voy a decir artes, yo voy a decir las artes plásticas, las artes gráficas, las artes marciales, las bellas artes. ¿Vieron ahí cómo la palabra arte eh, se usa en masculino si voy a usar en singular?
pero si voy a usar en plural, se prefiere usar en femenino. ¿Entienden? Y acá les puse algunos ejemplos de algunos sustantivos que pueden ser cualquiera de los dos géneros, es decir, son sustantivos ambiguos. ¿Le queda ya claro cuáles son los sustantivos ambiguos, verdad? ¿Qué significa? Ambiguo significa que tiene, que puede usar cualquiera de los dos géneros. Por ejemplo, maratón. El maratón o la maratón. Puedo usar indistintamente. El aneurisma, la aneurisma. El armazón o la armazón. El mar, la mar. El mimbre, la mimbre. A ver, otro ejemplo. El interrogante, la interrogante. El lente, la lente. El sartén, la sartén. El lavarropas, la lavarropas. Pero tiene que diferenciar muy bien en cuanto a los sustantivos comunes en cuanto al género. Recién vimos cuáles eran los sustantivos comunes en cuanto al género. ¿Alguien me puede decir si se acuerda cuáles eran? ¿Cuáles eran los sustantivos comunes en cuanto al género? Los sustantivos comunes en cuanto al género eran aquellos que se usaban de la misma forma tanto para el masculino como para el femenino. Soldado, miembro, jurado, testigo, ¿verdad? El soldado, la soldado, el modelo, la modelo. Se usaba la misma palabra tanto para el masculino como para el femenino. Sin embargo, tienen que diferenciar con los sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos son aquellos que tienen dos géneros, pueden ser tanto masculinos como femeninos, que son estos que estamos viendo acá. El agravante, la agravante, el caparazón o la caparazón. Se puede usar cualquiera de los dos géneros y no va a cambiar el significado de la palabra. Sin embargo, acá yo les puse algunos ejemplos que varía la palabra si es que se cambia el artículo. Si yo digo el cometa, si yo digo el cometa, me estoy refiriendo al cuerpo celeste. ¿Qué significa cuerpo celeste? A lo que vemos, a los meteoritos, a los asteroides, ¿verdad? Lo que vemos en el espacio. Pero si yo digo la cometa, me estoy refiriendo a la Pandora. ¿Vieron cómo cambia el significado cuando cambia el artículo, cuando cambia de género? Yo puedo decir, a ver, el capital. Si yo digo el capital, me estoy refiriendo al dinero, ¿verdad? Al dinero que alguien tiene para empezar un negocio. ¿Cuál es tu capital? Decimos, ¿verdad? Pero si yo digo la capital, me estoy refiriendo a la ciudad cabecera de un país, donde se encuentran todos los poderes, ¿verdad? Si yo digo el frente, es la parte delantera. Pero si digo la frente, me estoy refiriendo a la parte de la cara, ¿verdad? A la frente. Si yo digo el cura, me estoy refiriendo al sacerdote o al país, ¿verdad? Como le decimos nosotros acá. Si yo digo la cura, me estoy refiriendo a la curación de una enfermedad, ¿verdad? Si yo digo el cólera, me estoy refiriendo a la enfermedad. Si yo digo la cólera, me estoy refiriendo a la ira o al enojo. Si yo digo, si yo digo el final, me estoy refiriendo al fin o al remate de una cosa. Pero si yo digo la final, es la última competencia, la final del mundial, la final de la Champions League, ¿verdad? Es la última competencia. Si yo digo el pendiente, me estoy refiriendo al aro, ¿verdad? Que se usa por la oreja. Pero si yo digo la pendiente, es el plano inclinado, ¿verdad? La pendiente para arribar, ¿verdad? La arribada. Tiene una pendiente muy pronunciada, decimos, ¿verdad? Es la arribada. Es un plano inclinado. O también se puede usar en matemáticas, ¿no? La pendiente. El clave es un instrumento musical, pero si yo digo la clave es la llave o signo, ¿verdad? Decime la clave para que puedas ingresar, ¿verdad? ¿Entendieron la diferencia, verdad? En este caso, cuando son ambiguos, si yo uso tanto como masculino como femenino, no varía en su significado. Pero sí hay algunas palabras en donde si yo uso como masculino o femenino, significan diferentes cosas y va a depender del contexto, ¿ok? Quiero que revisen bien estas palabras que le voy a pasar, estos PPT, ¿ok? Estas diapositivas. Bueno, entonces, ¿alguien de ustedes ya escuchó hablar alguna vez
de los sustantivos epicenos o nadie escuchó hablar? Si alguien escuchó, que levante la mano. No le voy a preguntar, no se preocupen. Pero díganme nomás, yo quiero saber si ustedes ya conocen o ya escucharon hablar acerca de los sustantivos epicenos. Ahí Elena dice que sí, ya escuchó hablar, ¿ok? Bueno, le prometí que no le iba a preguntar, ¿verdad? Entonces, le voy a decir qué son los sustantivos epicenos. Bueno, son aquellos que al designar seres animados cuentan con un solo género, sea femenino o masculino, pero no especifican su sexo. Por ejemplo, tiburón macho y tiburón hembra, pero no tiburona. ¿Qué significa lo que yo acabo de decirlos? Ustedes nunca habrán escuchado la palabra tiburona, ¿verdad? Si yo digo tiburón, ya me refiero al animal tanto macho como al hembra, ¿verdad? Por ejemplo, el Así avestruz. como el hombre. Exacto, así como el hombre. Yo al decir el hombre ya me puedo estar refiriendo tanto al hombre masculino como femenino, ¿verdad? Es un gran paso para el hombre, ¿cómo era esa frase? Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿verdad? Entonces yo al decir hombre ya me refiero tanto al masculino como al femenino. Acá, por ejemplo, acá están algunos ejemplos. El tiburón. Nunca van a escuchar la tiburona, porque es incorrecto. Es un sustantivo epiceno que tiene un solo género. Siempre es masculino. Pero si yo quiero especificar el género, el sexo del animal, yo puedo decir el tiburón hembra o el tiburón macho. Le puedo agregar después esta palabra. El ruiseñor, el avestruz. Nunca escucharon la palabra avestruza, ¿verdad? El pez, nunca escucharon la peza, ¿verdad? El insecto, nunca escucharon la palabra insecta, porque no existe. Entonces puede ser el insecto macho o el insecto hembra. El mosquito macho o el mosquito hembra. La jirafa, también solamente existe en femenino. Nunca escucharon la palabra jirafo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir la jirafa hembra o la jirafa macho. Esos son los sustantivos epicenos. Solamente tienen un género. Y estos son los ejemplos en seres humanos. ¿Cuáles son los epicenos en seres humanos? La palabra víctima, criatura, persona, monarca, bebé, vástago y personaje. Si yo digo, le voy a dar un ejercicio y escúchenme bien. ¿Cuál es la forma correcta? Que yo diga, la víctima, un hombre de 22 años fue asesinada en su domicilio. O si yo digo, la víctima, un hombre de 22 años, fue asesinado en su domicilio. ¿Cuál es la forma correcta? Asesinada. Muy bien. La forma correcta tiene que ser asesinada. ¿Por qué? Por más que trate de un hombre, ¿verdad? La víctima, ¿de qué género es? Femenino. Es género femenino, ¿verdad? Entonces, el adjetivo que tiene que ser asesinado o asesinada, ¿verdad? Tiene que concordar con el sustantivo. Entonces, la víctima, un hombre de 22 años, fue asesinada en su domicilio. Tiene que ser asesinada. Lo mismo con criatura. La criatura fue entregada a sus padres. Igual que trate de un bebé o un niño varón, ¿verdad? La criatura fue entregada a sus padres. No, la criatura fue entregado a sus padres. ¿Entendieron todo hasta acá? Si alguien no entendió, puede levantar la mano y vuelvo a explicar, ¿sí? Mándenme un ok si entendieron, ¿sí? Profe, Sí, Giovanna. ¿por qué sería en femenino cuando ya especifica que fue un hombre asesinado? Sería, o sea, tendría más sentido que una víctima hombre asesinada. Sí, justo acá dice precisiones. Y acá en el última, ¿cómo me olvidé su nombre? En la última regla, ¿verdad? Dice la concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo epiceno. ¿Cuál va a ser mi sustantivo epiceno acá? La víctima, ¿verdad? La víctima. ¿Y cuál es el género de la víctima? Es un sustantivo femenino. Entonces,
tiene que, tiene que mi verbo, ¿verdad? O lo que sea, tiene que concordar con víctima, y víctima es femenino. Entonces, mi adjetivo o mi verbo, perdón, no es verbo, mi adjetivo tiene que concordar con mi sustantivo epíceno. Acá hay un ejemplo, la víctima, un hombre joven, fue llevada al hospital. Esa es la manera correcta. Yo no puedo decir la víctima, un hombre joven, fue llevado al hospital. ¿Por qué? Porque esta palabra llevado tiene que concordar con la víctima, y la víctima es un sustantivo femenino, entonces tiene que ir también este en femenino. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. ¿Para todos quedó claro? Entonces, todas estas palabras son palabras que solamente tienen un género. Y siempre el adjetivo, si yo digo, la jirafa es alta, ahí cuál va a ser mi adjetivo, ¿verdad? Alta. Entonces tiene que concordar con mi epiceno. En este caso, ¿cuáles son los epicenos masculinos? Son estos. Estos son los epicenos femeninos. Y entonces, si yo voy a agregarle un adjetivo a estas palabras, tiene que ir en femenino. Y si le voy a agregar un adjetivo a estas palabras, tiene que ir en masculino. Acá está el ejemplo. Debe ser el tiburón hembra está en cautiverio y no la tiburona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiburón solamente tiene un género. Y si yo tanto quiero especificar que es hembra, le puedo agregar después la palabra hembra, ¿verdad? No puedo decir la tiburona. Las palabras macho y hembra pospuestas al nombre del animal no se pluralizan. Este otro ejemplo. Los rinocerontes hembra, se tiene que decir. Y no los rinocerontes hembras, si yo quiero especificar después de qué género son. ¿Entendieron acá, hasta acá cuáles son los sustantivos epicenos, verdad? Voy a pasar entonces. Cualquier duda que tengan, si no quieren preguntar acá, pueden preguntarme en el privado. También el nombre de muchos animales, sin embargo, toma las terminaciones a, ina, esa, ¿verdad? Entonces hay muchos animales que sí cambia o se le agrega el morfema a si es que es femenino. Por ejemplo, elefante. Yo puedo decir elefanta. Está correcto que yo diga elefanta. Femenino de elefante es elefanta. En este caso, no vendría a ser un sustantivo epiceno. ¿Por qué? Porque también existe un femenino. Faisán, paisana. El tigre. Se puede decir tigra, en realidad ya no se usa tanto. Lo que más se utiliza es tigresa, ¿verdad? Femenino de tigre es tigresa. Asno, asna. León, se puede decir leona. Entonces león tampoco es un sustantivo epíceno. ¿Por qué? Porque tiene su femenino correspondiente. El lobo, la loba. El burro, la burra. Palomo es masculino. Paloma es femenino. Pato es masculino. Pata es femenino. El oso, la osa. El conejo, la coneja, ¿verdad? El grillo, la grilla. El papagayo, la papagaya. El lagarto, la lagarta. El mono, la mona. Canario, canaria. Perro, perra. Simio, simia. Gallo, gallina. Cerdo, cerda, ¿verdad? Y así van a ir mirando ustedes todas estas palabras que sí se cambia solamente la A o la última parte de la palabra dependiendo del género que sea. Bueno, yo cambié porque les quiero hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el ¿Cuál es el masculino de oveja, por ejemplo? Ovejo está bien. Está bien que yo diga ovejo. Ahí Luz Villalba dijo carnero. Sí, muy bien. Esas palabras se llaman sustantivos heterónimos. ¿Qué significan heterónimos? Que cambian completamente la estructura dependiendo de si es macho o de si es hembra. Entonces yo digo oveja si es hembra y carnero si es macho. Otro ejemplo, a ver, ¿cuál vendría a ser el género femenino del sustantivo caballo? Yegua. Yegua. El caballo es el macho, la yegua es la hembra. En otro ejemplo, a ver, déjenme pensar.
Eh, ¿Cuál vendría a ser el masculino de vaca? Ahí Josías dijo toro, sí, toro es lo correcto. Bueno, entonces hay otro grupo de animales que cambian de forma para el macho y la hembra y se denominan heterónimos. Toro es vaca, ¿verdad? Caballo es yegua, chivo es cabra. Cabra es el femenino, ¿verdad? Y chivo es el masculino. Carnero, oveja. ¿Entendieron, verdad? Por eso yo quiero que estudien bien esta parte de sustantivos y los géneros, porque siempre suelen jugar bastante. Justo ayer estaba revisando el examen del año 2000, no sé si era 2021 o 2022, y salió cuál es la opción que contiene correctamente ¿cómo era? El género del sustantivo. Y decía huésped, huéspeda. Ese sí está bien, ya vimoslo. Huésped, huéspeda, ¿verdad? Decía chivo, cabra, ¿verdad? Está bien también. Después estaba miembro, miembra. Ahí estaba mal porque tiene que ser el miembro, la miembro nomás. ¿Entendieron cómo suelen ser los ejercicios, verdad? Entonces esta parte de sustantivos quiero que revisen y estudien bien, ¿ok? ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Todo ok? Bueno, pasamos con algunos ejercicios que le puse acá. Dice, marque la oración que contenga un sustantivo abstracto. Lean y díganme cuál es la correcta. Todos están diciendo B. Sí, la opción correcta es la opción B, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los sustantivos abstractos eran aquellos que no se podían ver, no se podían tocar, no se podían ver físicamente? Entonces, religión es un sustantivo que yo no puedo ver, yo no puedo tocar. Acá Navidad vendría a ser un sustantivo propio, el nombre de una festividad. Entonces, no. Bandada cruzó los Andes al amanecer. Bandada, ¿qué tipo de sustantivo vendría a ser? Colectivo. Colectivo. Es un sustantivo colectivo para referirme a pájaros, ¿verdad? Bandada de pájaros, bandada de aves. Están listos. Llegó la hora de aprender el abecedario. Abecedario, ¿qué tipo de palabra de sustantivo es? Abecedario. Común. Mm, sí, puede ser tan común, pero hay otra opción que quiero que me digan. Abecedario. ¿Qué es el abecedario? Nadie sabe. Bueno, el abecedario es el sustantivo colectivo. Es un sustantivo colectivo de letras y vocales. Entonces, si le pregunta cuál es el colectivo de letras y vocales o de palabras, ¿verdad? No, no es palabras, letras y vocales. Es el abecedario. ¿Entienden? Sería el colectivo de letras y palabras. Entonces, la opción correcta es la opción B. Siguiente. Están diciendo D. Sí, correcto. Guardé el libro que me regalaste en la biblioteca. Biblioteca vendría a ser el sustantivo colectivo de libro. Correcto. Libertad, ¿qué tipo de sustantivo es? Abstracto. Es un sustantivo abstracto. No se puede ver, no se puede tocar. Muy bien. Entonces, yo creo que así ya terminamos la parte de sustantivos. Quedó todo claro, ¿verdad?
para avanzar ahora con pronombres. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la parte de sustantivos o no? Bueno, avanzamos ahora con la parte de pronombres entonces. Ustedes ya saben que los pronombres son las palabras que reemplazan al sujeto, nombre o sustantivo de la oración y se utilizan para sustituir a las personas, animales o cosas sin necesidad de nombrarlos. Los pronombres pueden estar en primera, segunda o tercera persona. Primera persona es quien emite el mensaje, yo, ¿verdad? Segunda persona es aquella que recibe el mensaje. Y tercera persona es aquella a que hace referencia a cualquier otra persona. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo sé que ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuáles son los pronombres personales? Son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Estos son los más simples, ¿verdad? Los pronombres personales. Yo, ¿qué vendría a ser? Sería un pronombre eh, singular, primera persona, ¿verdad? Tú vendría a ser un pronombre singular, segunda persona. Él vendría a ser un pronombre singular, tercera persona. Nosotros vendría a ser el pronombre plural en primera persona, porque me incluye a mí también, yo que estoy hablando. Vosotros vendría a ser un pronombre plural, segunda persona, mientras que ellos es pronombre plural, perdón, en, en tercera persona. ¿Entendieron, verdad? Estos son los pronombres personales. También existen los pronombres reflexivos. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado, creo, en la primera clase o en la segunda, qué significaba reflexivo? ¿Alguien se acuerda? Reflexivo significa cuando el verbo se realiza sobre uno mismo. Yo me peino. Si yo me peino significa que yo me estoy peinando a mí mismo. La acción recae sobre mí mismo. Eso significa reflexivo. Yo me baño. Yo me estoy bañando a mí mismo. Él se baña. Él se está bañando a sí mismo. Él se viste. Se está vistiendo a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pronombres reflexivos que se utilizan de acuerdo a cada persona? Con yo o con la primera persona en singular se usa me. Con tú, que es la segunda persona singular, se usa te, ¿verdad? Tú te peinas, yo me peino, él se peina, que vendría a ser tercera persona singular. Nosotros nos peinamos, primera persona plural. Vosotros os peináis, que vendría a ser segunda persona plural. Y ellos se peinan, que vendría a ser tercera persona plural. Entonces, con yo va siempre el pronombre me, tú, te, él, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, se, ¿entienden? Entonces, estos son los pronombres reflexivos, estos son los pronombres personales. Entonces ya estuvimos hablando de los pronombres personales. Son aquellos que designan a las tres personas gramaticales. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Luego están los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos establecen una relación de posesión o de pertenencia. El mío está lejos. Acá en esta palabra, ¿cuál vendría a ser el pronombre? Mío. Ahí dijo Josías mío, sí. Entonces, mío vendría a ser el pronombre posesivo. El tuyo es este. Entonces, acá vendría a ser tuyo el pronombre, ¿verdad? Luego están los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos sustituyen a una persona u objeto que se encuentra a determinada distancia de las personas gramaticales. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Este, ese, aquel, aquellos, estos, ¿verdad? Luego están los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos expresan cantidades imprecisas. Algunos llegaron, varios se fueron,
traje pocos, vinieron muchos alumnos. Está expresando una cantidad, pero no expresa definidamente cuántos vinieron ni cuántos se fueron, ¿verdad? Solamente dice algunos, varios, pocos, muchos, ¿verdad? Por eso son indefinidos. Y acá hay otro cuadro, ¿verdad? Un poco más completo con cada uno de los tipos de pronombres. Los demostrativos ya dijimos que eran aquellos que servían para identificar a algo que se encontraba a una determinada distancia. Aquel, aquella, aquellas, aquello, aquellos, esa, esos, esta, estos, ¿verdad? Luego están los indefinidos, que expresaban alguna cantidad, pero sin precisar la cantidad exacta, ¿verdad? Alguno, bastante, demasiados, mucho, ninguna, poco, pocas, ¿verdad? Luego están los interrogativos, que vendrían a ser estos, siempre para hacer preguntas o exclamaciones. Los personales, que ya vimos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Acá, entre pronombres personales, incluye la palabra vos, porque ustedes saben que nosotros en nuestro país, al menos, como en otros países también, no usamos tanto el tú, usamos más el vos, que también es un pronombre personal. Luego están los pronombres posesivos, mío, míos, nuestro, nuestros, suyo, tuyo, vuestra, vuestros, ¿verdad? Que indicaban una relación de pertenencia. Y luego están los relativos, que son todos estos. Los más importantes que deben conocer ustedes son los personales, los posesivos, los indefinidos y los demostrativos. ¿Ok? Bueno, y ahora veo que ya son las 2:30. Y como son temas bastante largos, ¿verdad? E importantes, yo quiero, ¿qué les parece si dejamos hasta acá y seguimos otro día? Así descansan un poco antes de la clase de matemática también. Está bien, ¿verdad? Para no cansarles demasiado. Y además, castellano ya estamos terminando. Nos falta la parte de verbo, que también es un poco larga. Verbo, la parte de adjetivos, preposiciones, conectores y concordancia. Y prácticamente ya estamos terminando. Yo digo que en 4 o 5 clases ya acabamos con el programa castellano, ¿sí? Por ende, yo quiero que ustedes de a poco ya se vayan repasando para que después no se le acumule tanto. Porque vieron que son temas fáciles, pero si ustedes no estudian, se les va a mezclar o capaz no les va a dar el tiempo para volver a repasar todo. Entonces, vayan revisando ya las clases que yo les voy alzando a Classroom y si tienen alguna pregunta, como siempre les digo, al privado o incluso en el grupo, ¿sí? Y bueno, entonces dejamos hasta acá y nos volvemos a encontrar mañana, ¿sí? ¿Está bien? Dale. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Yo creo que